Bueno, en este video vamos a ver el sistema de educación de Colombia y la diferencia que hay entre la educación pública y la educación privada. Para eso vamos a ver en esta página que es del Ministerio de Educación, Gobierno de Colombia, o mejor conocido como el MEN, los niveles de educación básica. Los niveles de educación básica, según esta página, le damos clic aquí, nos dicen que se organizan por tres niveles, los cuales son preescolar, la educación básica y la educación media. Esas son las educaciones básicas. Pero esta página está basada en una ley muy conocida, que es la Ley 115 de 1994, mejor conocido como la Ley General de Educación, en el cual, en su artículo 11, nos dicen los niveles de educación formal, los cuales son tres niveles, ¿sí? Básicos, que son el preescolar, la educación básica y la educación media. Nos dicen que la educación preescolar tiene como mínimo un grado obligatorio. La educación básica son 9 grados, pero se divide en dos ciclos. El primer ciclo se llama básica primaria, que dura 5 años, y el segundo ciclo se llama básica secundaria, que dura 4 años. Y por último, la educación media, que sería de 2 añitos no más, que serían 2 grados. Bueno, la educación preescolar, ¿qué es? Este mismo artículo, más abajito, nos muestra una sección de definiciones, lo cual nos dice qué es la educación preescolar. Básicamente, la educación preescolar es el desarrollo de un niño en el cual mejora sus aspectos cognitivos, psicomotriz, espiritual, bueno, etcétera. Pero quiero enfatizar más abajito en el artículo 17 que nos dice que hay un grado obligatorio, lo cual nos dice que como mínimo tiene que haber un grado obligatorio para los niños menores de 6 años. ¿Cómo así? ¿Y cuántos años tiene pues el preescolar? Podemos acá basarnos en un decreto que es el decreto 1411 del 2022, en el cual nos da una pequeña aclaración. Nuevamente en este artículo nos dice que establece la educación preescolar está compuesta por 3 grados. Hay 3 grados en este nivel, los cuales los 2 grados no son obligatorios, pero uno sí lo es. También nos vuelve a aclarar que debe ser menor a 6 años, obligatorio. Y si no está menor de 6 años, entonces no es obligatorio. Bueno, el mismo Ministerio de Educación nos pone una definición que es extraedad, la cual es el desfase entre la edad y el grado del joven cuando está cursando un curso, ¿sí? En este caso, pues un niño puede estar en preescolar con 7 años, que sería extraedad, pero dice que entre 2 o 3 años, ¿sí? Por lo cual no sería obligatorio el niño cursar preescolar si está en esta edad. Bueno, entonces, acá nos dicen esto de preescolar. Ahora, ¿qué pasa con la educación básica? En la sección tercera, nos dicen que la educación básica es obligatoria. Los 9 años, o sea, los 9 grados que están ahí, son obligatorios. Pero a diferencia de la educación media no nos dice que son 2 grados, que sería el décimo y un décimo, pero estos no son obligatorios. Por lo tanto, la educación obligatoria está desde un año en preescolar y toda la educación básica. Esta no tiene nada. Esta sería la educación básica en Colombia. Pero nosotros también tenemos la educación superior, la cual podemos verla en esta página, también del Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Nacional, en el cual nos dice que la educación superior se parte por dos niveles, que sería pregrado y posgrado, en los cuales esos dos se dividen en tres. En el pregrado, en la educación superior, tenemos nivel técnico profesional, nivel tecnológico y nivel profesional, el cual pues el técnico tiene una duración más o menos de 2 años a 3, igual que el tecnológico, y el profesional de 5 a 6 años. Y en la educación de posgrado tenemos que también se vienen en 3 niveles: las especializaciones, las maestrías y los doctorados, los cuales las especializaciones tienen una duración más o menos entre 1 año, las maestrías entre 2 años y los doctorados de 3 a 5 años dependiendo. Podemos organizar estas ideas acá mismo. El sistema educativo colombiano, con la básica, podemos ver que tenemos la educación preescolar, que es la transición, que dura 3 años, siendo 1 año obligatorio. La educación básica, que se divide en dos: básica primaria y básica secundaria, siendo básica primaria 5 años y la secundaria 4 años.
los cuales están clasificados por primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto, hasta ahí. Y luego la básica secundaria de sexto grado hasta noveno grado. Esta sería obligatoria. Esta sería obligatorio. Vamos a ponerlo acá. Obligatorio. Obligatorio. Y la educación media, que solamente dura 2 años, que sería 10º y 11, las cuales no son obligatorias. Solamente el Ministerio de Educación cubre transición y la educación básica. Acá en la educación superior tenemos el pregrado, tenemos que se divide en técnico profesional, tecnológico o profesional. Ojo, no quiere decir que tengamos que hacer esos niveles. Uno puede hacer un pregrado solo un técnico, o puede hacer un solo tecnológico, o puede ser un profesional, o puede ser las tres. No son necesariamente ir escalándolas, ¿sí? Y en el posgrado también tenemos lo mismo, especialización en maestría o doctorado. No quiere decir que uno después del posgrado tenga que hacer primero una especialización, luego una maestría, luego un doctorado. Son niveles en los cuales uno puede ingresar, si uno puede hacerlos lineal, pues uno los puede hacer. Esto sería todo con el sistema educativo colombiano. Ahora vamos a ver las diferencias que tiene la educación pública y privada. En este mismo artículo, en esta misma ley digo, podemos ver algo muy interesante, y es que en el artículo 3 nos dicen prestación de servicio educativo, el cual nos dice que el servicio educativo será prestado a las instituciones educativas del Estado, o sea que el mismo Estado proporcionará ese servicio educativo. También igualmente los particulares podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones para su creación y gestión establezcan las normas pertinentes y reglamentación del gobierno nacional. O sea que no solamente el Estado podrá hacer eso, sino también puede hacerlo un ente privado, ¿sí? Entonces, o también pueden hacerlo otras entidades sin ánimo de lucro. Tenemos bastantes formas de hacerlo. Entonces, vámonos más por el Estado. Con el Estado, ¿qué pasa? Que sería la educación pública. Nos dice el artículo 4 la calidad y el cubrimiento del servicio. Nos dice que corresponde al Estado, esto corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación. Por lo cual, el Estado se hace responsable de la calidad de la educación, pero también de la misma forma la sociedad. Y eso puede verse también por acá. Vemos el artículo 8 que está la sociedad. Dice que la sociedad es responsable de la educación con la familia y el Estado. Entonces quiero hacer una pequeña reflexión acá. En la educación pública y la privada, la sociedad hace el entorno educativo de un estudiante, de una persona, en el cual los sectores vulnerables, la sociedad no está educada y va a tener más falencias en la hora de la educación. A diferencia de un sector con un sector más privatizado, va a tener una sociedad de diferentes estratos, por decirlo así, en el cual puede facilitarle la educación a un estudiante, por lo cual en la educación básica, en la educación pública y la educación privada vemos grandes diferencias debido a su entorno social. Esto podemos ver más abajito por acá. Espérenme un momentico, por acá abajito. Y es un concepto bastante chistoso, y es la educación informal. Acá el artículo 43 nos define la educación informal como: se considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. Nosotros como colombianos tenemos falencias en la educación pública debido a que normalmente el Estado no proporciona muchas veces el dinero necesario o los recursos para que haya una mejor educación de calidad. Muchas veces los estudiantes tienen que hacer una educación informal usando, por ejemplo, diferentes medios para educarse, lo cual es muy triste. En cambio, la educación privada no sucede mucho eso de educación informal, debido a que como son entes privados, tienen más facilidad para hacer un control de sus docentes y tener un mejor manejo de las áreas que se estén trabajando. Entonces, más abajito en esta misma ley tenemos la autonomía escolar. Nos dice que dentro de los límites fijados por esta ley,
las instituciones educativas formales gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel. O sea, que toda educación, todo colegio tiene autonomía de seleccionar sus áreas. Eso sí, siempre y cuando estén establecidas en la ley, no puede ser cualquiera. Igualmente las de educación pública y privada, perdón. Entonces, esto les da más fortaleza a la educación privada, ya que pues como ellos son los mismos dueños de ese entorno educativo, pues pueden facilitar de pronto muchos procesos en los cuales el Estado se les dificulta pues por burocracia. También nos dicen que en el capítulo 3, en el artículo 80, la evaluación de educación, vamos a ver la calidad. Nos dice que el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de velar por la calidad, o sea, cómo evaluamos la calidad de un instituto educativo, se hace a partir de, vamos a ponerlo así rápido, de las pruebas ICFES, ¿sí? O las pruebas, a ver. Entonces, nosotros, ¿cómo sabemos cuál es mejor, la educación pública o la educación privada? Pues ya sabemos que por el entorno social favorece mucho eso, por la organización y por la, digámoslo así, por la facilidad de conseguir bienes económicos, pues la educación privada tiene más facilidad. Pero, ¿qué en sí evalúa la calidad? Pues los resultados de las pruebas ICFES o las pruebas saber. Entonces, desde del mismo Ministerio de Educación, de la página del Ministerio de Educación, tenemos acá un pequeño título que nos dice las brechas del aprendizaje, en el cual nos redacta acá pues unas conclusiones y un resumen de la siguiente presentación, el cual nos hace lo siguiente: nos ponen acá unas tablas, ¿sí? Unas tablas, los cuales NSE sería nivel socioeconómico. Tenemos nivel socioeconómico 1, nivel socioeconómico 2. Tenemos las pruebas saber de tercero hasta 11, ¿sí? También tenemos las de educación superior, que son las TIT y las Saber Pro. Nos dicen las escalas que manejan y las diferencias de punto con respecto a su estado socioeconómico, los cuales tenemos diferencias por puntos y su desviación estándar. Podemos ver que en tercero pues tenemos bastante diferencia, ¿no? Y también lo vemos por el sector oficial y no oficial, o sea, educación pública o educación privada, ¿sí? La diferencia de puntos y la desviación estándar. Acá más abajito nos hacen otra pequeña tabla que nos dice la diferencia de desviación estándar entre el promedio puntaje global de los estudiantes con un nivel socioeconómico 4 y 1. Con las pruebas, acá tenemos las pruebas saber tercero, quinto, séptimo y noveno, las pruebas saber 11, las pruebas saber TIT y las pruebas saber Pro. Podemos ver que la diferencia entre la desviación estándar le favorece al nivel socioeconómico 4, por lo cual estar en un nivel socioeconómico mayor favorece mejor a esas pruebas, que son las que revisan la calidad de educación. Acá mismo nos dice la misma plantilla, nos dice que el sistema educativo no está logrando atenuar los posibles efectos de las condiciones de vida de los estudiantes sobre sus logros educativos durante el ciclo escolar. O sea que debido al estrato o a su nivel sociocultural, hay dificultades, como habíamos mencionado. No solamente la educación la proporciona el Estado, sino también lo proporciona la sociedad en la que vive. Y más abajito podemos ver la diferencia de las desviaciones estándar entre el promedio del puntaje global de los estudiantes de las instituciones no oficiales y oficiales. Podemos ver que las instituciones no oficiales, que son las privadas, tienen mayor desviación estándar, por lo cual saca mejores puntajes en las pruebas saber, ¿sí? Nuevamente, excepto en la Saber Pro, que es una prueba para medir la educación superior, la cual favorece a la institución oficial. O sea que ahí vamos bien. Entonces, podemos concluir con estas tablas que lo saca también el ICFES, y es que la educación pública no nos favorece mucho. La educación privada tiene muchos beneficios con respecto a calidad, con respecto a recursos, debido a que ellos mismos manejan sus recursos, y sus resultados pues están más que claros acá.
Espero que les haya gustado mucho el video. Por favor, suscríbanse. Nos vemos en otro video. Hasta luego.